Seguimos con resumen matinal y vamos a conversar con Samuel Bonilla, economista y miembro de la dirección política de Opción Democrática. ¿Dirección política o...? Yo soy miembro de la dirección política y aspiro a permanecer en ella. Ok, lo dije correcto. Este domingo 6 nosotros vamos a celebrar nuestra Asamblea Nacional, que ya tocaba posterior a las elecciones, donde se reelige o se elige una nueva dirección política que va a dirigir el partido durante el transcurso de los próximos 4 años de cara a un próximo proceso electoral en el 2028. Así que nosotros estamos... ¿Cómo funciona eso, Samuel? ¿Cómo funciona? Es decir, ¿hay planchas o es ahí mismo que se va a operar? Porque los partidos tradicionales, hay, por ejemplo, el PLD escogiendo en este caso, un secretario general, luego vendrá la parte, diríamos, de la renovación de la dirigencia y están haciendo campaña como si hubiese una campaña hacia un certamen electoral. ¿Cómo ustedes lo hacen? Mira, lo primero es que la dirección política está compuesta por 19 integrantes, 3 cúpulas y 16 liderazgos nacionales, presidencia, vicepresidencia y secretaria general, y 16 liderazgos nacionales. En Opción Democrática va a haber renovación, porque la presidencia, la vicepresidencia y la secretaria general no pueden repetir. O sea, Estatutariamente eso está en los está estatutos. impedido. Sí. Entonces ahora se presenta un binomio encabezado por José Horacio Rodríguez como presidente y Alexandra Suet, que fue candidata a diputada en Santiago, como vicepresidenta. Ellos fueron los únicos en presentarse, entonces ellos probablemente van a ser elegidos por aclamación. Y a la secretaria general se presentan Miguel Alejandro Martínez, que es hoy el secretario de organización, y Ariel Medos. Y entonces a los 16 liderazgos nacionales, pues se presentan 29 candidatos y candidatas, y yo soy uno de ellos. Yo aspiro a permanecer. Yo llevo ya 10 años trabajando con Opción Democrática, fui su primer secretario general, he vivido de la mano del partido en calidad de elector, finalmente fui candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional y yo quisiera poner toda esa experiencia a disposición del partido en el momento cuando más necesitamos trabajar, porque Opción Democrática logró algo increíble, a pesar de lograr un solo escaño, que fue nuestro regidor en Santiago, Alexander Hermoso. Nosotros pasamos de la posición 29 a la 12. Entonces Opción Democrática demostró que no llegó aquí para ser un partido pequeño más, sino que nosotros tenemos vocación de poder. Yo creo que el desafío que tenemos ahora es pasar de la posición 12 a ser uno de los 6 principales partidos en la República Como Dominicana. entrar al balotaje de los partidos mayoritarios. Y para eso nosotros tenemos que trabajar duro. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar cosas como la recaudación de fondos. Hasta hace poco nosotros prácticamente no contábamos con recursos. Entonces nosotros ¿Cómo lo van a hacer eso? Nosotros tenemos que peinar los sectores, establecer contactos con los entes productivos. Y yo creo que eso es importante no solamente por lo que el dinero te permite hacer, pero porque tú mandas una señal y le dices a la gente, Opción Democrática está trabajando hoy, a 4 años de un certamen electoral. A ustedes y a una parte, diríamos, y creo que ese es un barniz que ustedes van a tener que trabajar, algunos sectores, yo diría que hasta de la prensa, lo presentan como popis que están jugando a la política y que no tienen esa, diríamos, esa identidad o esa conectividad con el pueblo común, porque el perfil, por ejemplo, tuyo, de otros miembros, pues lo presentan, diríamos, como personas realizadas que están jugando a la política. Mire, yo creo que los resultados electorales desmienten eso, porque cuando tú ves la cantidad de votos que nosotros sacamos en demarcaciones conocidas por ser demarcaciones con una cultura clientelar arraigada, yo creo que eso se desmonta. O sea, yo creo que mucha gente salió a votar por Opción Democrática, pero nosotros teníamos reglas de juego que trabajaban en contra de nosotros, incluso una forma de conteo de votos que perjudicó a muchos de nuestros candidatos y muchas de nuestras candidatas. Nosotros tenemos muchas personas en el partido que aspiraron, que sacaron más votos que las personas que resultaron electas y sin embargo no ganaron. Entonces yo creo que nosotros demostramos que hay un espacio para Opción Democrática. Pero te decía que además nosotros ahora necesitamos recursos. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo y ese es el próximo paso de posicionarnos en los medios. Hacer un trabajo de nosotros lograr posicionarnos sobre los temas nacionales de manera más oportuna para que nos asocien como un partido capaz de gestionar el Estado. Y qué momento que estamos viviendo con tantos temas que se están tratando, donde el país se ve necesitado de nuevas ideas, de ideas frescas, porque parecería que nosotros estamos repitiendo el pasado. O sea, a pesar de que el presidente de la República hizo campaña diciendo no miren atrás, parecería que de hecho nosotros estamos repitiendo lo mismo de los 16 años del PLD. Entonces yo creo que hace falta una organización política que le demuestre a la República Dominicana que este puede ser una República Dominicana más generosa, más justa, más próspera. ¿Qué lo lleva a usted a decir que el PRM está haciendo lo mismo que el PLD?
Bueno, vamos a ver, yo te escuchaba hablando de tu preocupación con la situación de las finanzas del Estado y yo pienso en esta misma propuesta de reestructuración del Estado donde de repente, sin ninguna argumentación, se pretenden fusionar ministerios. Al margen de lo que yo pueda pensar de la fusión de ministerios particulares, no ha habido una explicación clara del porqué de la fusión de los ministerios. El único argumento que se esboza es que se quiere eficientizar ahorros. Y a mí me parece muy triste que cuando se hable de democracia, que cuando se hable de educación, que cuando se hable de temas importantes, lo que estemos hablando es de ahorrar dinero. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el sector que a mí me interesa particularmente, que es mi sector, que es el sector de educación. Parecería que lo único que quieren es poder darle ejecución al 4% de la educación y poder meter en ese mismo presupuesto a educación superior. Pero la razón por la que se creó el Ministerio de Educación Superior en su momento era para darle importancia. Y hoy el Ministerio de Educación Superior recibe menos del 1% del PIB. Cuando tú ves la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, hablábamos de que el país iba a estar invirtiendo o quería invertir alrededor de un 6.5% del PIB para el 2025 y un 7% en el 2030. Entonces, más allá de criticar la propuesta, yo creo que nosotros tenemos que ver oportunidades en el escenario que tenemos. ¿Ustedes están de acuerdo con la fusión? Mira, curiosamente, y por eso yo aspiré, quienes van a ser responsables de la gobernanza del sistema de educación son los diputados y las diputadas, porque todo va a depender de cómo se diseñe ese ministerio. O sea, cuántos viceministerios van a tener, cómo se va a organizar, qué va a pasar con ciencia y tecnología. Pero al final, todo eso son leyes orgánicas. Pero hay un aspecto, Samuel, en dos áreas que a ti diríamos, tienes interés, pero que además de eso conoce muy bien el área de la educación y del área de la economía. El Centro Regional de Investigaciones Económicas, que lo conocemos como el CRES, hizo una publicación muy interesante con respecto a desglosar en el aspecto, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Desarrollo, la fusión que se pretende con Hacienda. Y entonces, ellos informan ahí que ahí hay unos parámetros muy rígidos que independientemente de que una absorba a la otra, va a tener que seguir la propia, diríamos, dinámica de los recursos que están ahí, la reducción sería mínima. Y lo propio lo hace con la supuesta fusión del MESIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Educación, cuando dice la cantidad de dinero que está apropiada en el MESIT para las universidades, que no se va de ninguna manera a quitar, y también el asunto de las becas. Es decir, que por esos dos renglones, esas dos fusiones, no hay mucho margen de ahorro, más que sea, diríamos, en el aspecto de empleomanía. Vamos a ver dos cosas. Vamos primero con la fusión del Ministerio de Hacienda y Economía y Planificación. Mira, a mí me parece acertada esa decisión. Lo que ellos plantean es que el supuesto ahorro económico no se dará ahí porque están muy bien estructuradas las partidas. El ahorro no solamente es tú cortar una partida, el ahorro es que la educación sea buena y aumente los niveles de productividad. Y por eso me parece una visión corta. O sea, tú puedes gastar 10 pesos más para darle una mejor educación a una persona, pero esa mejor educación puede resultar en una productividad que supere los 10 pesos con creces. Es decir, a mí me parece una visión corta del Estado dominicano, que por demás los estados no quiebran. O sea, los estados están para definir prioridades y decirle a la gente qué importa. Ahora mismo, la partida de educación superior parecería supeditarse al dinero que se le entrega a la UAS. Y ahora mismo la UAS es un monstruo que crece sin planificación alguna, porque aquí están construyendo centros regionales en demarcaciones donde lo que parecería que va a pasar es que la oferta va a ser carreras de derecho, carreras de administración, y todo el mundo sabe que a fin de cuentas son los profesores de la sede central que van a ir los fines de semana y por lo tanto se van a convertir en centros sabatinos, en centros de fin de semana, y van a obtener el mismo título de licenciatura que el de un estudiante que va todos los días de la semana a estudiar a la UAS. ¿Tú crees que la fusión pudiera mejorar eso? Entonces, ahora mismo tú tienes dos ministerios que son ineficientes, que no funcionan. Entonces, la fusión no es la solución. Eso no quiere decir que la fusión no pueda ayudar en muchos aspectos, pero yo todavía no he encontrado una argumentación que tenga que ver con Samuel, el razonamiento es económico, que no han dicho. El razonamiento es económico, ahorrar 25 mil millones. Ese es el argumento esencial. Cuando tú ves la calidad de la educación, ahorrar dinero me parece la decisión equivocada. O sea, nosotros estamos hablando de que en el último concurso de oposición docente se necesitaban llenar casi 8.000 plazas. Y fue un desorden. Habían casi 60.000 personas interesadas,
pero de esas, solo 47,000 presentaron una aplicación, participaron del concurso, y solamente aprobó el 25%. Eso te quiere decir que el sistema universitario está en crisis. Y aquí de lo único que están pensando es de la UAS, que por demás no la supervisan, a la UAS simplemente le entregan dinero, y las becas. Pero no hay un sistema que regule a las universidades privadas. A lo privado también hay que regularlo, porque cuando tú sales a la calle, cuando tú eres un profesional que te gradúas de la universidad, tú interactúas, tú vas ¿Qué te parece el recinto que se ha anunciado como Uji Patillo Santo Domingo Este, una extensión de la UAS, apenas a unos 20 minutos de la sede central? Mira, eso es complicado porque tú dirás Santo Domingo Este es el municipio más grande, de más crecimiento, pero al mismo tiempo está muy cerca. Entonces hay otras soluciones para, digamos, la educación superior en Santo Domingo Este. 7,000 estudiantes que vienen como las soluciones de transporte colectivo. Lo que pasa es que nosotros no estamos buscando soluciones a los problemas colectivos, y por eso mi preocupación con el tema de la educación y el tema de la reestructuración del Estado. La universalización del ITEVIS entre un 16 y un 14. A mí me preocupa mucho. Ya aquí quedó claro que lo que van a hacer es que van a gravar los productos que hoy no pagan, que es la mayor parte de la exención. Cuando hablamos de exención, tú tienes la exención de los sectores productivos que no pagan, como por ejemplo una exención al sector turismo o a las zonas francas, pero la exención más importante es la exención que viene por parte de los productos que no pagan impuestos. Pero esos son los productos de la canasta básica familiar. Eso lo que quiere decir es que quien va a pagar aquí, quien va a cargar con esa reforma fiscal es la clase trabajadora, que no aguanta. Cuando tú te pones a pensar qué es la clase media en la República Dominicana, la clase media en la República Dominicana es una persona muy vulnerable, que tiene un apartamento de $1 millón de pesos, de $2 millones de pesos. No aguanta un mes sin salario. Cualquier golpe a su economía personal lo descuadra. Samuel, en este caso, ¿tú estarías de acuerdo con que se eliminen exenciones? ¿Y cuáles? Yo creo que hay que revisarlas. Eso no se ha hecho. Entonces yo no voy a decir que yo estoy de acuerdo con que se eliminen exenciones. O sea, yo creo que las exenciones están pensadas para tú darle impulso a un sector, para que nazca, para que florezca, y entonces gradualmente irla desmontando. Entonces, por ejemplo, al sector turismo yo creo que hay que revisar la exención. Y si se va a dar algún tipo de beneficio, debe ser para repensar el turismo, para que sea un turismo más sostenible, para que de repente salga de las playas y vaya, por ejemplo, a hacer un turismo de senderos o un turismo de ciudad, para que se beneficien las economías urbanas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la eliminación de la exención a la industria del cine. O sea, si hay una ley que ha resultado en la construcción de un ecosistema que ha movilizado a la economía dominicana, es la ley de cine, por ejemplo. Tú piensas, por ejemplo, en una película que se va a grabar en Montecristi, que es un pueblo fantasma, y de repente se desplazan cientos de personas a Montecristi durante un mes, 2 meses, a movilizar esa economía, a generar posibilidades de consumo para la gente que vive en Montecristi. Entonces, a mí me preocupa la eliminación de la ley de cine, pero en sentido general hay que repensarlas. Y tenemos que pensar sobre todo, o sea, esa discusión tiene que darse de la mano de otra conversación, que es cuáles son los sectores que nosotros queremos impulsar. O sea, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, una de las cosas que yo creo que sería interesante es pensar en el impulso a la industria de los semiconductores, por ejemplo. Y pensar en el impulso de los bachilleratos técnicos y los institutos técnicos superiores. Como el de San Luis, ¿no? Por ejemplo. Samuel, rápidamente, 30 segundos tenemos. ¿Cuál tú crees debe de ser la óptica para poder llevar una reforma fiscal que permita el empuje de la economía? Yo creo que el gobierno tiene que dar un ejemplo con el gasto. Tiene que mejorar la calidad del gasto. Yo no creo que se trata de recortar partidas. ¿Cómo tú vas a pensar en recortarle a la educación? Al sector le hacen falta recursos, pero tienen que ser recursos mejores gestionados. Tenemos que eficientizar, hacer más efectivo la inversión en la formación docente, por ejemplo, que como ya comenté, no ha resultado. Bueno, agradecer a Samuel Bonilla. Y reiterar que tú, pues, estés pendiente. Este domingo estaremos participando en la Asamblea Nacional de Opción Democrática, donde se estará renovando el liderazgo de nuestro partido para darle al país. Habrá streaming, transmisiones para que la gente pues pueda seguirlo, porque al final del día... Se estará transmitiendo en YouTube. Sí. Pero ahí habrá mucha gente también de forma presencial en Plaza Central. Ya. Bueno, agradecer a Samuel Bonilla, joven talentoso. Me gusta mucho empujar estos partidos, porque al final del día, como dijo Churchill, todos los sistemas de forma de gobierno son malos, incluido este que es representativo, pero es el menos malo. Así es. El que haya una mejor representatividad es lo que aspiramos. Sí, además que nos quejamos de lo que nos representa en el Congreso, entonces hay que empujar gente con ideas
como tiene Samuel bastante clara en ese aspecto, y un partido como Acción Democrática que viene descendiendo en la tabla no de representación, es importante darle la mano a través de los medios de comunicación. Suerte, Samuel, y suerte a Opción Democrática. Y gracias a Gracias. ustedes por estar con nosotros en este día, en Resumen Matinal. Será hasta mañana.